Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, comprobado, las fechas de las conmemoraciones son acertadas. Vamos a retomar este tema que surgió unos días antes de la conmemoración, que recordemos que, por ejemplo, Jaciel y otros estuvieron atacándonos con ese tema, atacando al cuerpo gobernante en decir de que el cuerpo gobernante se equivocó este año en la fecha de la conmemoración, que fue el 24 de marzo, porque los judíos van a celebrar la Pascua el 22 de abril. Pero ellos no presentan pruebas, simplemente dicen que como los judíos tienen otra fecha, entonces ellos son los que tienen la razón sin presentar argumentos. Ya yo he presentado dos videos relacionados con el tema, en donde incluso usted, que si es una persona de corazón sincero, ha podido corroborar en la internet en que el calendario que utilizan los judíos actualmente fue impuesto o fue adoptado fue en el siglo IV. Entonces, los testigos de Jehová no seguimos la tradición de hombres, no seguimos ese calendario que fue inventado por los judíos del siglo IV y que tiene errores. Y es lo que vamos a seguir demostrando en este video de manera categórica e irrefutable. Vamos a repasar primero lo que dice la revista La Atalaya del 1990 y después vamos a mostrar una lista de los años desde el año 1998 hasta el año 2024, que es el año en curso, para anotar allí y hacer un análisis de lo que menciona esta parte del artículo, que habla acerca de 19 años, un ciclo de 19 años. Pero vamos a leer primero y después vamos a ver el análisis. Entonces, en la atalaya de 1990, del 15 de febrero, entre las páginas 14 y 15, en el párrafo 23, dice lo siguiente. Otra razón por la cual nuestra fecha quizás difiera de la de los judíos es que ellos emplean un calendario determinado de antemano. Un sistema que solo quedó fijo en el siglo IV era común. Mediante este pueden fijar fechas con décadas o siglos de anticipación para el 14 de Nisan o para fiestas. Vamos a hacer una pausa allí, amigos, cuando menciona para determinar o fijar con anticipación para el 1 de Nisan. Vamos a recordar, amigos, que los meses judíos son ciclos lunares. Por lo tanto, el primer día de cada mes es la luna nueva. Y eso es la luna nueva lo que marca el primer día de cada mes. Pero vamos a notar, amigos, en el análisis que vamos a hacer, de que en algunos casos, en algunos meses de Nisan, no se cumple algo que es tan básico, que el 1 de Nisan es luna nueva, según el sistema que aplican los judíos en el calendario actual. Vamos a seguir leyendo entonces ahora lo que está en azul, que es lo primero que vamos a tener en cuenta en el análisis que vamos a hacer de la lista de los años. Dice entonces, además, el antiguo calendario lunar necesitaba que se le añadiera un 13º mes de vez en cuando para sincronizar las fechas del calendario con las estaciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, el primer análisis que vamos a hacer en el listado que vamos a mirar, en las pruebas que vamos a mirar. Sigue diciendo, el calendario judío actual añade este mes en puntos fijos, en un ciclo de 19 años,
se añade a los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19. Bueno, en esta última parte, amigos, hay 3 puntos relacionados con este asunto de este ciclo de 19 años. El primero, bueno, es que es un ciclo de 19 años. En este punto quiero mencionar que son acertados los judíos. Es más, quiero corregir un poco lo que yo mencioné en el video anterior, en donde mencioné que en el ciclo de 19 años se da una sincronización parcial. Pero quiero corregir y sí se da una sincronización, porque lo he corroborado y no da una sincronización parcial como lo mencioné en el video anterior. Aunque las cuentas matemáticamente dan una diferencia de 3 días, un poco más de 3 días, en la práctica se da una sincronización. Si bien no es perfecta, no es exacta, pero sí se da una sincronización. Ahora, el segundo punto que menciona aquí, que aunque no lo dice específicamente, sí está implícitamente. ¿Cuál es el segundo punto? Que es que en esos 19 años se agregan 7 años bisiestos. 7 años bisiestos. Entonces, que son en el año 3, o sea, cada uno de esos números que ustedes ven ahí hay 7 años. Y ahí he logrado corroborar que es acertado en el calendario judío actual, es acertado. Pero ¿en qué no es acertado? En el orden en que son colocados esos 7 años bisiestos. Que aquí dicen que el orden es el siguiente: el 3, el 6, el 8, el 11, el 14, el 17 y el 19. Bueno, eso es lo que vamos a demostrar de manera categórica y clara o específica, de que el orden en que deben ir esos 7 años bisiestos es el siguiente. Y usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, tome nota. El año 2, 5, 8, 11, 13, 16 y 19. Repito, los 7 años bisiestos que sincronizan esos 19 años, para que ocurra tal sincronización, no se deben dar en el orden en que los judíos lo tienen establecido. Y que, por cierto, estuve leyendo en Wikipedia y ahí dice que ellos lo copiaron de los babilonios. No sé qué tan cierto será eso, pero sea que lo hayan copiado de los babilonios o que lo hayan inventado los mismos judíos, ahí sí se equivocaron. Y lo vamos a demostrar con las evidencias basados en el método empírico que aplicaban los judíos en la época, hasta la época de Jesús. Y es esta que estamos viendo aquí, amigos. Vamos a seguir leyendo para seguir especificando de ese método empírico que se usaba antes. Entonces, en el párrafo 24 sigue diciendo, o dice: sin embargo, Emil Studer dice que para el tiempo de Jesús, los judíos todavía no tenían un calendario fijo, sino que basados en la observación puramente empírica, comenzaban cada nuevo mes con la aparición de la luna nueva.
y basándose igualmente en la observación, añadían un mes según fuera necesario. Vamos a hacer una pausa allí. Y entonces quiero enfatizar en cuanto a lo que dice que cada nuevo mes comenzaba con la aparición de la luna nueva. Tenga eso en cuenta porque vamos a demostrarle a usted cómo en el calendario actual eso no se cumple en algunas ocasiones. Y también cuando dice, y basándose igualmente en la observación, añadían un mes según fuera necesario. Tenga en cuenta eso, amigos. Se añade un mes según fuera necesario. Y eso es lo que vamos a demostrar. Que en el calendario actual, amigos, los judíos agregan el mes Beadar o el mes intercalar cuando no es necesario. Vamos a seguir leyendo para que sigamos comprendiendo. Dice, si hacia el final del año se notaba que la Pascua fuera a caer antes del equinoccio vernal, escuche esa parte, voy a volver a leer. Si hacia el final del año se notaba que la Pascua fuera a caer antes del equinoccio vernal, alrededor del 21 de marzo, se decretaba la intercalación de un mes antes del mes de Nisan. ¿Eso en dónde se puede corroborar? En Historia de los Judíos en la era de Jesucristo, tomo 1. Sigue diciendo, así el mes adicional entra de forma natural y no se añade arbitrariamente. Sí, amigos. En el método actual, los judíos añaden arbitrariamente ese mes intercalar porque en ocasiones en donde no es necesario. Porque así como dice aquí, se añade cuando es necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando ellos notaban que el 14 de Nisan podía caer o iba a caer antes del equinoccio. Y vamos a demostrarlo ahora sí con las pruebas y las evidencias. Veamos. Bueno, entonces aquí he hecho la lista de años desde el año 1998 hasta el año 2024. Entonces vamos a seguir las instrucciones que acabamos de leer. Por ejemplo, para empezar, en el año 1998, como usted se puede dar cuenta aquí, entonces, aquí nos dice que el 1 de Nisan cayó en marzo 28. Pero ¿de dónde sacamos eso? Vamos a irnos entonces al último día del mes 12. Último día del mes 12 de 1997. El último día del mes 12, o sea, del mes de Adar, cayó el 25 de febrero. Y habíamos leído que el año intercalar se agregaba cuando era necesario. Y que para determinar si era necesario, entonces, si se notaba de que el 14 de Nisan caería antes del equinoccio, que el equinoccio está entre el 19 y 21, siempre cae entre el 19
o la mayoría de los casos es el 20, en algunos casos 19, algunos años 19 y otros pocos años el 21. Entonces, si se notaba que el 14 de Nisan caería antes del equinoccio vernal, entonces ahí sería necesario agregar el mes intercalar o el mes Beadar o Adar 2. Entonces, aquí era necesario agregarlo. ¿Por qué? Porque si al 25 de febrero, que fue el último día del mes 12, o sea, del mes de Adar, le sumas 14 días, eso nos llevaría al 12 de marzo o al 11 de marzo. 11 o 12 de marzo. Nos llevaría al 12 de marzo. Eso quiere decir que el 12 de marzo es antes del equinoccio. ¿Sí lo notan? Entonces, como el 14 de Nisan no puede ser antes, o la Pascua no puede ser antes del equinoccio, entonces es necesario agregar el mes intercalar o Beadar. Entonces, el primer día del mes 13 viene siendo el 26 y a ese le agregas un mes. Eso entonces nos lleva al 28 de marzo del 2028. Perdón, del 1998. Bueno, entonces ahora sí, le sumamos 14 días para que nos lleve al 14 de Nisan, que fue el 11 de abril. Entonces, en el año 1998, el 14 de Nisan cayó 11 de abril. Entonces seguimos ahora hacia el año siguiente. Note usted entonces, y eso lo estuvimos mencionando en el video anterior, que cada año, o sea, como la diferencia entre un ciclo, un año lunar versus un año solar, el año lunar tiene 11 días menos. Entonces se va a retrasar 11 días. Y es precisamente, fíjese lo que pasa, que en el año 1998, el 14 de Nisan fue el 11 de abril. Y el año siguiente se retrasó 11 días, o sea que cayó el 31 de marzo. ¿Sí lo nota? Que ahí se cumple. Ahora, yo aquí, usted se va a notar que en algunas ocasiones, algunas fechas están en rojo. ¿Qué me indica eso? Que como ya sabemos que en el año 1999, el 14 de Nisan cayó 31 de marzo, como ya yo sé que esto se va a retrasar 11 días, entonces si al 31 de marzo le descontamos 11, esto nos va a quedar en 20 de marzo. Eso quiere decir que sería antes del equinoccio, porque el límite es 21. Eso me indica entonces que al finalizar el último mes, el mes 12, tengo que agregar otra vez el mes intercalar o Beadar. Entonces, en el año 1999, en marzo 6 fue el primer día del mes 13. Mes 13 porque hay que agregarle un mes y eso nos lleva al
a que el primero de Nisan cayó abril 4. Ahora, recordemos también lo que habíamos mencionado, que como el último día del mes 12 cayó 5 de marzo, el primer día del mes siguiente, que hasta el momento supongamos que no sabemos sé que es mes 13, si le sumamos 6, miren, nuevamente 6 más 14 días, eso nos daría 20. Y vemos que caería antes del límite del equinoccio vernal, que es 21. Por eso entonces debemos sumarle el mes intercalar. Entonces aquí es cuando se cumple que se agrega el mes cuando es necesario, lo que estuvimos leyendo, ¿verdad? En el método antiguo, judío. Se agregaba el mes cuando era necesario, no como ahora, como los judíos actuales, que lo agregan arbitrariamente para adaptarse a una fórmula matemática que finalmente lo que va a hacer es agregarte un mes y finalmente por eso es que terminan celebrando la Pascua un mes atrasado, un mes después. Y es lo que ocurre precisamente. Entonces, ellos precisamente, eso se refleja en este año, en el año 2005. Es cuando se refleja esa diferencia. Y de hecho, se refleja por otro asunto, que ya lo vamos a explicar. Por ejemplo, aquí he enumerado desde el año 1998 el primer año, el segundo, tercero, cuarto, quinto, 6, 7, 8, 9, 10. Note que llega hasta el 19, que es este. Entonces aquí cuando se cumple el ciclo, se cumple el ciclo de 19 años. Y siguiendo el método empírico, este es el orden en el que deben agregarse los años bisiestos. Por eso he marcado aquí año 2, año bisiesto, en el año 5, otro año bisiesto, en el año 8, otro año bisiesto, en el año 11, otro año bisiesto, 13, 16 y 19. Lo que ustedes ven en amarillo son los años bisiestos. Que por ejemplo, el primer año bisiesto, desde el conteo que he hecho desde el año 1998, es el año bisiesto de 1999, siguiendo las instrucciones del método antiguo judío. Empieza en marzo 17 y continúa hasta principio del 2000. Y en el año 2000, el día 4, empieza el próximo año judío. Entonces, en la mayoría de los casos, el año judío empieza a principio de marzo, a mediados de marzo, y en los casos en donde se agrega el año interlineal o Beadar, entonces termina a finales de marzo o a principios de abril. Nótelo, que cuando se agrega el año interlineal
Entonces se extiende a principios de abril. Mírelos. Marzo 29, final de marzo. Final de marzo, principio de abril. Entonces, ¿qué es lo que notamos aquí? Notamos que la fórmula de 19 años, como les comenté, sí ocurre una sincronización. Si bien no es exacta, ocurre una sincronización. Note que, por ejemplo, en el año 1, el 14 de Nisan cayó el 11 de abril. Entonces, luego al cumplir el ciclo de 19 años y empezar otro nuevo ciclo a partir del 1, cae nuevamente el 11 de abril en el año 2017. Note que aquí está. Y aquí empieza un nuevo ciclo. Y en el año en que estamos, en el año 2024, como lo vemos aquí, estamos en el año 8 de ese ciclo. Y en el año 8 de ese ciclo llevamos 3 años bisiestos, como usted lo puede ver aquí, en estas rueditas moradas y en las líneas amarillas. Son los años bisiestos. ¿Qué notamos nuevamente? Que la fórmula es, o el orden de esos años bisiestos es 2, 5, 8. El mismo orden que veníamos acá. 2, 5, 8, 11, 13, 16 y 19. Ese es el orden en el que van los años bisiestos. Entonces, voy a dejar aquí esta imagen para que usted le pueda tomar una captura de pantalla y haga el análisis. Tómele una foto, analícela. Y usted se va a dar cuenta que los testigos de Jehová apóstatas no van a tener argumentos para refutar esto, sino que los que vayan a comentar aquí que son opositores o testigos de Jehová apóstatas, usted se va a dar cuenta que van a hacer comentarios fuera de lugar. Se salen del punto porque no tienen argumentos para refutar. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese error que cometieron los judíos al ubicar los meses bisiestos equivocadamente? El error se refleja aquí en que en ese lapso de 19 años, de aquí, del año 1998 hasta el año 2016, ocurren 3 desfases. Un desfase que se da en el año 2005 y terminan celebrando la Pascua 30 días después. Terminan celebrándola en el 2005, la celebran el 23 de abril. Un segundo desfase ocurre en el año 2008. Terminan celebrando la Pascua el 19 de abril, 29 días después. Y en el año 2019, que es en el número 19 del ciclo de los 19 años, que otra vez otro desfase. Celebran la la Pascua el 22 de abril. Y en este año, en el nuevo ciclo del 1, que hasta este año, el nuevo ciclo empezó en el 2017. Y estamos en el 2024. Estamos en el año 8
del nuevo ciclo de 19 años. Y aquí en el 8 se repite nuevamente el error que se dio en el primer ciclo o en el ciclo que estamos analizando en este video. ¿Sí se da cuenta? Y si seguimos analizando los años que continúan, nos vamos a dar cuenta que esto se repite. O sea, los ciclos de 19 años sí se dan. Y es acertado también que en esos 19 años, si agregamos 7 años bisiesto, ocurre una sincronización. Pero lo que no acertaron los judíos es en el orden en que van los años bisiesto. Y en este video lo estamos demostrando de manera categórica e irrefutable de que este es el orden en que deben ir los años bisiestos, para que no tengan desfases como ha ocurrido en el calendario judío. En el próximo video vamos a ver las estadísticas del análisis. No lo he hecho en este video para que no se haga largo, pero lo veremos en el próximo video. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado que el calendario judío se equivocó en establecer el orden de los años bisiesto en los ciclos de 19 años. Así que la fecha de la conmemoración de los testigos de Jehová es acertada. Es más, reto a un debate a cualquier testigo de Jehová apóstata. Es más, Jaciel, te doy la oportunidad a que te reivindiques. Tú que fuiste el que tomaste este punto, para que aceptes el debate. Sé que no lo vas a aceptar porque eres un cobarde. Además de calumniador, eres un cobarde. Oh, Ramiro Espinosa, tú que me estabas insistiendo en tener el debate acerca de este calendario. Bueno, demuéstrame que estoy errado en este análisis que he hecho. Y cuando quieras, te doy el debate. Y también hago un llamado a los judíos, a cualquier maestro, cualquier rabino. Si estoy equivocado en este análisis que he hecho, también lo invito. Si quiere tener un debate o hacerme algún comentario en este video, pues está bienvenido a que haga su comentario. Y si quiere un debate, con mucho gusto también lo tenemos. Y para ti, amigo, que si eres una persona de corazón sincero, hemos demostrado la verdad una vez más con argumentos y con pruebas categóricas e irrefutables. Eso es para que ustedes, amigos, que sí aman la verdad, se den cuenta que las acusaciones de los testigos de Jehová son puras calumnias que carecen de fundamento. Así que, amigo, si te gustó este video, dame tu like, compártelo y suscríbete.